Sí. ¿Eh? Porque en aquel tiempo, ok, el tiempo va volando, ok, quisiera extenderme y darles toda la información, pero no se puede. O sea, en aquel tiempo, ok, cuando una mujer quedaba viuda, ok, y sin hijos, sin descendencia, tenía que ser recogida por el gobierno. Y sin embargo, ella no, ella se va con la suegra. De ahí donde viene el Evangelio, donde entrega Jesús a María. ¿A quién se le entrega? A Juan. ¿Ves cómo se encadena todo? Así de sencillo, ¿ok? Entonces ella era una mujer llena de amor. Número 4, Samuel. Aquí nos vamos a juntar Samuel, primera carta de... ¿Qué carta digo? Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel lo vamos a poner juntos. Entonces va a ser 4 y 5, para que tú que vas con tus apuntes ahí. 4 y 5. Ajá. Es la misma fecha y el autor es Samuel y también Natán. Ok, ahí hay más... Natán, sí, así. ¿Y qué nos narra? Nos narra la historia y la importancia, lo importante que eran en aquellos tiempos los profetas. Y en esos nos habla también del reinado de Saúl y también nos habla de un personaje bien grande, del pastor David. Pero ahí nos lo presenta como pastor todavía, no como rey, sino como pastor. Y ahí es donde vence a Goliat y todo eso, y ya ustedes lo van a leer en estos 2 libros. Número 6, primer libro de los Reyes. El autor de los Reyes es Jeremías. ¿Ok? Aquí es puro estudio. Ajá. Jeremías. En este libro narra la historia de los reinados también. Y también allí estudiamos lo que son los 2 reinos. El reino de Judá y el reino de Israel. O sea, de cómo se divide. Yo te estoy mostrando ahorita como una película, ¿ok? Nomás te estoy diciendo lo que pasa, pero no te estoy diciendo el cómo. El cómo, dijimos quién lo va a hacer. ¿No Moisés, dijo la hermana? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿No les dije el año? No. Ok. El libro de los Reyes se escribió en el año 600 antes de Cristo. Sí. ¿Sí? Sí, el mismo anterior, en el 1000 y el 900. Acuérdense que vamos para atrás en los números, ¿ok? Y el primero de Reyes fue en el 600 antes de Cristo. Y en el segundo, ¿ok? En el segundo de los Reyes, ya dijimos que el autor es Jeremías y nos narra la muerte de Salomón y también la caída de Samaria, de aquel gran país. Vemos que de cómo cae aquel imperio tan grande. ¿Y la caída de quién? De Samaria, o Samaria, dijo el hermano hace rato, ¿eh? ¿Qué año? Del año 600, se escriben a la misma fecha de los. Ok, sigue el de Crónicas, el primero de Crónicas. Este se escribió en el año 450 antes de Cristo y el autor es Esdras. ¿Y qué no sé? Este libro es de enseñanza. Este libro enseña al pueblo lo importante que es la adoración a Dios
Y dice que se debe hacer, tiene que ser el centro de nuestra vida. Fíjate, como ellos en aquel tiempo adoraban a Dios, este profeta hace ver a la gente de la importancia que es Dios y que tiene que ser el centro. ¿Sí? En estos días es el problema que tenemos ahorita, que Dios no es el centro de la vida de las personas. Primero está el trabajo. ¿Por qué se va la gente luego que viene su retiro de iniciación? Primero está el trabajo, primero está la familia, primero están mis hijos. Y es que estoy abandonando esto, estoy abandonando. No, Dios es la base para llenarte, para poder compartirlo con los demás. Con tu esposa, con tus hijos. Si Dios es el centro, vas a tener el amor para llevarlo a los demás. ¿Sí? Ven la importancia. Y por eso, aquí era lo importante. Y es en el primero de Crónicas, ¿sí? Que sea Dios el principal. ¿Sí? Porque cuando uno no conoce a Dios, el principal, ¿quién es? Antes de vivir nuestro retiro, ¿quién era el principal? El trabajo, el machismo, decía yo soy el hombre de la casa y aquí se hace lo que Dios dijo. ¿Sí? Y por eso las familias andan de cabeza ahorita, porque no es Dios. Segundo libro de Crónicas, el autor es el mismo y narra la historia de cada rey y los momentos más importantes. O sea, hay muchos reyes, no había puros reyes malos, ¿ok? Muchas veces en el Veracruz vemos que los reyes todos eran malos, y no, había muchos reyes que eran de corazón bueno, ¿sí? Entonces, vemos, y también vemos los eventos más importantes. Voy recio porque el tiempo va volando, ¿ok? Esdras, que también lo conocemos con Esdras o Nehemías. Así está el libro, ¿ok? Esdras o Nehemías, ¿ok? Tiene los dos nombres. Si no hayas en la Biblia de uno, lo hayas en el otro. Y el autor es Esdras también. Y este libro está dividido en dos partes. ¿Ok? La primera parte nos habla del reinado de Ciro y el nuevo templo de Jerusalén. ¿Qué decían los reyes? Que solo en el templo de Jerusalén se le podía adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? No, en ningún lado, nada más ahí. ¿Okay? Dios no estaba en otro lugar, nada más en el templo. ¿En qué año? ¿No les dije el año de este? No. Ok, déjenme regresamos atrás. En el año 450. 50 ya. 450. Acuérdense que es el mismo autor. ¿Ok? El segundo, dijimos que íbamos a dividirlo en dos partes. El segundo es la misión de Esdras en Jerusalén. O sea, ¿cuál era su misión principal que él tenía? Seguimos con el libro que sigue. ¿Qué número vamos? 9. No, en el 11, ¿verdad? Sí, vamos en el 11. Ok, y vamos con Tobías. Ok, Tobías, ok. ¿Qué año? Tobías no puede hallar ni el año ni el autor, ok, pero hay un porqué. ¿Eh? Se dice que es el mismo autor, que Tobías es el mismo autor, o también se le echan a Jeremías. Entonces, como yo no lo puedo encontrar, no lo puedo encontrar. El texto original
de este libro es en hebreo, ya hay dos dudas. ¿Está en hebreo o en arameo? ¿Ok? Y el texto original, hay una versión que el texto original se perdió. ¿Ok? Pero últimamente se halló una versión hecha por San Jerónimo. ¿Ok? Es que San Jerónimo, ¿ok? Esta persona llena de Dios, ¿ok? Él iba viendo qué libros se encajaban en el canon bíblico y donde no había tanta información, como que los hacía por un ladito, ¿no? ¿Ok? Y entonces por eso no aparecía este libro. Pero en el Concilio de Trento, que ya habló el hermano, no va a perder tiempo explicándolo, que se reúnen todos los obispos, se dejó como parte del canon bíblico y por eso lo tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso, y narra, fíjate, tiene cosas bien importantes, qué bueno que lo dejaron. Narra la importancia de la familia y el conservar la religión a donde quiera que vayas, no le hace que sea un país extranjero. ¿Sí? Nosotros seguimos conservando nuestra misma religión y nuestra misma fe. Número 12, Judith. El autor es desconocido, ¿ok? Eso sí está claramente ahí explicado. Y ¿de qué nos habla este libro? Nos habla del rey Nabucodonosor. ¿Qué dice eso? Así como se oye este nombre bien largo. Nabucodonosor. Nos habla de este rey y nos habla de la independencia de los judíos. O sea, cuando los judíos se separan. ¿Sí? Y te estoy diciendo, ok, todo esto tú lo vas a descubrir, tú lo vas a ver. Ok, yo viví mi retiro 11, 12 y 13 de enero de 1987. Yo no sabía que ya llovió, dice el hermano, que en la misa se lee la palabra de Dios. ¿Cómo la fui descubriendo? Cuando empecé a estudiar la palabra de Dios. Por eso ahorita te estoy dando nomás que probaditas y lo más importante de cada libro, porque tú lo vas a descubrir. Entonces, y es lo que tenemos que hacer. Para que vayas viendo, ¿ok? Y no nada más viendo, sino viviendo lo que dice la palabra de Dios. Número 13, Esther. Esther se escribió en el año 450 y el autor es Mardoqueo, 450 a.C. Mardoqueo. Y este libro también forma parte del canon bíblico. Fíjate, y aquí hay algo bien curioso. En este libro no aparece ni una vez el nombre de Dios. ¿Sí? En todos varias veces nombran a Dios. Sin embargo, en este libro no hay ningún momento donde hable de Dios. Pero es un libro muy fácil de poder comprender, ¿ok? Que aquí tú tienes que buscar ese mensaje escondido de Dios, aunque no aparezca el nombre de Dios. Y también este libro fue aceptado en el Concilio de Trento. ¿Okay? Número 14. Vamos a juntar los dos. Vamos a ver el 14 y el 15. Primera y segunda de Macabeos.
El autor también es desconocido, no aparece este autor. Y nos habla este libro de los momentos más difíciles, pero sin embargo, en aquellos momentos más difíciles de aquel pueblo, ahí estaba Dios. Si lo traemos a nuestra vida de hoy, a nuestra vida diaria, podemos ver que hay momentos que no vemos a Dios por ningún lado, pero sin embargo, vemos que ahí estaba Dios con nosotros. Si los has experimentado, ¿no? Amén. Que no se ve Dios por ningún lado, pero sin embargo, ahí estaba Dios. Y dice, ¿y dónde estaba Dios cuando mi hijo se cayó? ¿Qué le pasó esto tal? Ahí estaba Dios, porque no falleció, ahí estaba. ¿En qué año está escrito? Entonces, aquel pueblo también, en este tampoco no encontré fecha, ¿ok? Porque es uno de los 4 libros que hasta enseguida los incluye. Tercera parte. Aquí vamos a ir un poco más a prisa, ¿ok? Porque ya el tiempo ya está acabando. Los libros poéticos o sapiensales. Estos libros poéticos, o también los puedes hallar en la Biblia como sapiensales. Ajá. Estos libros, ¿ok? Son de libros de poesía, ¿sí? Son libros poéticos, como lo dice el nombre. Son muy como de historia, pero que va rimando cada historia, ¿no? Es como la poesía. Vamos a comenzar con el primer libro, ¿ok? Que es Job. El autor se dice que es Job o Jeremías. ¿Sí? El libro de Job nos habla. Hay un momento bien importante ahí en el libro de Job que nos dice, ¿ok?, que es descendiente de Abraham. Es parte de las 5 generaciones de Abraham. Pero lo más importante de Job, lo que les enseña en ese libro, que es nada más importante que Dios. Ahí vemos los que ya lo han leído, que le vienen tentaciones de esto, de todo, es donde el diablo pide permiso para poder tentarlo, ¿no? ¿Ok? Y le pasa de todo, y él reniega de Dios. Nada. ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué a mí me pasa eso? ¿Y por qué a mí? ¿No te pasaba cuando viviste en tu retiro? Cuando yo no había vivido en mi retiro no me pasaba nada, y hoy me pasa de todo, ¿no? ¿Qué decíamos? Y sin embargo, Job nunca renegó de Dios. ¿Sabe el año? Le quitó todo. ¿Qué dice? Okay. El año. Les voy a dar en el año 1445 al 1400. Y sobre todo, aquí donde les estoy dando las fechas, ténganlo también en su mente, ¿ok? Al principio pues, no había imprentas como tenemos ahora, ¿sí? Todo esto, enseñanza se pasaba ¿cómo? De boca a boca, era hablando nada más, ¿sí? ¿Ok? Que se juntaban y narraban todo, y se pasaba de... ¿Ok? Entonces, decíamos que la importancia de Dios, cuando primero le quita todo, y después, ¿qué pasa al final? Le da todo, hermano, lleno más. Eso es para que tengas confianza en Dios. Amén. Que cuando estás en el camino del Señor no te va a faltar nada. Amén. Eso es bien importante. Nosotros, ahorita yo estoy encargado de la formación en México, y hay veces que nos tenemos que ir el jueves, ¿ok? O cuando tenemos un retiro allá, o que tenemos el encuentro nos vamos el jueves y muchas veces venimos hasta el martes. Y le preguntamos al Señor quién va a pagar la renta, ¿no? Y le digo, pues, Señor, échame la mano porque está duro. Y se ajusta para todo. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor te va devolviendo con creces lo que tú le das al Señor. Segundo libro, los Salmos.
el autor principal, ok, aquí hay varios autores, ok, apunta esto. El autor principal es el rey David, que es el principal autor de los salmos, y los salmistas nos habla de la oración del salmista. La oración del salmista es sobrenatural. Nos dice, el canto es la miel divina para el alma. O sea, si tú te pones a cantar alabanzas, cantar salmos, ¿ok? Eso es cuando te sientes liberado también. Cuando estás bien agobiado, ¿con qué voy a pagar esto? ¿Con qué voy a hacer con él? Salmo 23, ponte a leerlo. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Y qué dice? En verdes campos me hace reposar. Te sientes como aquella perdón. Como aquella abeja. También viejas, ¿no? O sea, te sientes liberado de todo. ¿Sí? ¿Ves la importancia? O sea, de que le des vida. ¿Sí? Ponemos vieja. Pero cuando ya estás vieja, dice la señora, cuando ya estás vieja y no te pones a leer los salmos, no puedes a leer la palabra de Dios, ¿qué dice la noche? Ay, ya estoy re vieja, me duele todo, ya que y el viejo es lo mismo, ¿ok? No crean que ustedes no, porque ya estoy vieja, ¿no? Pero sin embargo, cuando esta persona está llena del amor del Señor, hay viejecitas ahí en mi comunidad, ¿ok? Que ya tienen 70, 80 años, te pones a orar a otros, así en todos alrededor, y los que están más jóvenes son los que más cansados que aquellos que tienen muchos años. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que está fluyendo ahí. En todos los salmos esa es la importancia, ¿ok? Cuando sientas que los hijos te están sacando canas verdes, ponte a cantar, ¿ok? ¿Qué año? En vez de reclamarle a Dios, en el año 1000 a 1400, ¿por qué esto es tan largo, digamos? ¿Por qué es tanto tiempo? Porque los salmos son cantos a Dios que personas comunes, iba a decir corriente, pero no hay ninguna persona corriente, personas comunes se ponían a alabar a Dios a través del canto. ¿Esto fue después de Cristo? No, antes de Cristo. Todo lo que estamos hablando es antes de Cristo. Acuérdense que estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, Sí. 1400 a 1000. De 1000 al revés, volteado, digo Chapulín Colorado. al revés. De 1000 al 400, antes de Cristo. Sí, o sea, Primero es el más el tiempo grande. se cuenta al revés antes de Cristo. Primero es el más grande, ¿no? Sí, primero es el más grande. Primero es 1000 a 400. Oh, decía 1400. Sí. Sí soy de cabezón, me dice mi señora que yo no entiendo. Ok, número 3, Proverbios. Proverbios fue escrito en el 900 y su autor es Salomón. Y nos habla Proverbios de la importancia de la fidelidad a Dios. ¿Sí? O sea, nos habla de la importancia de ser fieles a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué nos habla de la fidelidad? Porque si somos fieles a Dios, vamos a ser fieles a los demás. ¿Sí? Siempre me gusta poner ejemplos, pero aquí vamos volando. ¿Okay? Como por ejemplo, ahora que conoces a Dios, mi esposa sale a ella a la iglesia con unas cosas que tiene que hacer, ¿ok? Y yo me voy por 5 o 6 días también a la misión, y hay esa fidelidad, hay esa confianza que andamos haciendo las cosas de Dios. Y cuando no hay fidelidad, ¿qué se? ¿Y dónde estabas? ¿Y a qué fuiste? Y dijiste que ibas a venir temprano. ¿Y qué dices? ¿Y por qué no me dejaste la comida hecha antes de pintarte? No, yo tengo que llegar a hacer de comer todavía. Entonces, ¿por qué? Porque hay esa fidelidad y hay ese amor. Y entonces, aquí vemos, eso es lo más importante, el ser fiel a Dios. Eclesiastes también fue escrito en el año 900 y también el autor es Salomón.
Eclesiastes. O en alguna Biblia está eclesiástico. O también está como Siráceles. ¿Ok? ¿Estás aprendiendo? Oh, con razón yo no la hallaba, dice el hermano. Para este tema ocupé de estudiar cuatro Biblias, ¿ok? Porque es muchísima información y no hay libros, ¿ok? Y aparte de esos libros y todo, y unir todo, ¿eh? Y vas viendo los nombres. ¿Y esto por qué no hay una fecha? Entonces, 900 antes de Cristo. Y significa, ¿ok? En este libro el significado principal nos habla de lo que es la iglesia y nos habla de lo que es el predicador. Y esa es como una enseñanza. Nos dice que el predicador tiene que predicar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dios. O sea, el predicador nos habla en ese libro de la persona que habla de parte de Dios. Nos hace ver que antes de Dios está la verdad. Y que antes de ti está la verdad. Yo veo un programa, no les voy a decir nombre, no es crítica, Dios los ha bendecido grandemente, pero cuando tú eres un servidor de Dios tienes que analizar y ver cuál es la verdad. Y en este ministerio yo veo, ¿ok? Que investígalo tú también, lo estoy poniendo a investigar por todos lados. Este predicador, este hermano, está predicando, nomás él predica en todo el tiempo, ¿ok? En este ministerio, tú descubres el ministerio, nomás él predica todo el tiempo. Le digo yo a mi esposa, en un ministerio, el trabajo es de todos y la misión es para todos, amén. Amén. ¿Eh? Tú como, en tu comunidad, como Ejida, la evangelización es de todos, no hay ninguno más que todos somos iguales. Y le digo a mi esposa, no más falta que ese hermano salga guiando el retiro también. Y que sale un día también guiando la letanía también. ¿Y cuál es lo más triste de este ministerio? Que para todo pasa algo, pero enseguida viene ¿qué? La donación, que tienes que mandar tanto. ¿Por qué pongo este ejemplo? Para que veas que una persona que habla de Dios, no es importante la persona, sino el dinero. Dios. ¿Ok? Sino Dios. Entonces, este libro de Eclesiastes, ¿ok? Eso significa. ¿Ok? No era importante todos ellos, sino aquí van buscando por el que iba. Cantar de los Cantares. También fue escrito en el año 900, y el autor también es Salomón. Y este libro presenta para los que no sabemos decir palabras bonitas. ¿No te ha pasado esto que te dice tu esposa? ¿Y por qué no me dices esto? ¿Y por qué no me dices aquello? Este es un libro de poemas de amor, ¿ok? Que si tú no entiendes, o sea, son poemas que le dice la esposa y la esposa al esposo, ¿eh? Y todo bien ordenado, ¿no? Y ahí, ok, para los que apenas inicias te vas a dar cuenta, ok, que había esposos que tenían muchas esposas. Tú no tomes ese ejemplo, ok. Sí, ¿eh? De cómo iban, es como llevarle un ramo de flores a la persona. De eso nos habla Cantar de los Cantares. O sea, llevar un poema ¿a qué? A la persona enamorada que tú quieres. Y ajá, la persona amada. ¿Y quién va a ser esa persona que le vamos a llevar todos esos poemas nosotros? El Señor Jesucristo. Ok, libro de sabiduría. Vamos al número 6 de sabiduría.
fue escrito en el año 80 al 50. Y también el autor es el rey Salomón. Y aquí está lo más grande del Nuevo Testamento, por decirlo así. Nos habla. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Sabiduría para guiar a aquel pueblo. Él le dice: Dios, puedes pedirme todo lo que tú quieras. Riqueza, todo le ofreció Dios. Y él dice: no, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Entonces, en este libro vemos la sabiduría que es tan importante para el dirigente de un país. ¿Cuál es ese libro? Sabiduría. Pero estamos poniendo un ejemplo a Salomón de cómo él teniéndolo todo, y se supone, ¿ok? Ojo aquí los dirigentes, los que están coordinando ahorita, y los que están sentados allá atrás, ¿ok? Que muchas veces pensamos que la sabiduría es mía, o que yo, que porque, no, pues yo pensé, o yo, no. Cada momento tenemos que pedirle sabiduría a Dios para guiar a nuestra familia. Amén. Sabiduría para guiar a nuestra familia. Sabiduría para que nos dé palabras para hablar con nuestros hijos. ¿Qué es lo primero que te dice tu hijo? ¿Por qué no me entiendes? ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle sabiduría, que nos dé las palabras adecuadas para qué? Para hablar con ellos, para guiarnos. ¿Sí? Entonces, eso nos enseña. Eclesiastes. Para terminar. ¿Ok? ¿Ya ven? Me ponen un cero y luego me ponen una carita bien feliz. ¿No ya vimos Eclesiastes? ¿Ya otra vez? No. Sabiduría ocupada para aquellos, pero no otra vez. Eclesiastes. ¿Otra vez? ¿Ya lo dio? Eclesiástico. Eso, muy bien. Ya ves, hay hermanos también aquí. Eclesiástico. Ok. En el año 132 se escribió, y el autor es Ben Desira. Y el objetivo principal de este libro, sí, pero es separado, ¿ok? No lo pongan juntos. El objetivo de la sabiduría de este libro, fíjate, estamos hablando de sabiduría en 3 libros, pero en cada uno es una sabiduría diferente. Aquí, la enseñanza de este libro de sabiduría es enseñar las reglas para poder ser feliz. ¿Hay reglas para ser feliz? Claro que sí. Si vas aquí por la calle, ¿okay? Hay reglas, hay normas que tienes que seguir. Te pasas un stop, ¿okay? Eso no te hace feliz. Te para un policía, ¿te hace feliz? No. Yo tengo que seguir la norma de qué? De pararme para, sí, para tener la felicidad completa, ¿eh? Y hay normas, ¿eh? Entonces, de esto te habla aquí de ser fiel. Y ahora yo, para poder ser feliz, ¿sí? Ya que hace rato empecé a hablar del matrimonio, levanten sus manos los que son casados. Con confianza, casados y casadas, ¿eh? Ok. Una de las reglas, ¿ok? Que hagan la comida. Para ser feliz, decíamos hace rato que hay que ser fiel. ¿Te acuerdas? Amén. ¿Ok? Entonces, yo soy feliz con mi esposa y no ando ambicionando a otras mujeres. ¿Me entiendes? Amén. ¿Sí? Porque los artistas, ¿ok? Su matrimonio dura 2-3 años. Porque ellos no han leído el libro del Eclesiástico. ¿Ves que les enseño? No se han metido con esto que nos está enseñando el Señor a nosotros. Entonces, la sabiduría es seguir las reglas para ser feliz. Ser feliz con lo que tú tienes, ser feliz con el dinero que ganas,
aquella persona que no vive feliz, que vive amargado, yo soy supervisor de una compañía, siempre, yo llegué a este país cuando tenía 12 años y siempre el Señor me ha bendecido. Cuando llegas con esas personas amargadas, que no hay felicidad, que les dices, pues hay que echarle más ganas, póngase las pilas, dijo mi hermano, ¿no? ¿Y qué es lo primero que te contesta la persona? Ay, para lo que me pagan, ni porque me pagaran tanto. Le dije, hermano, se supone que usted es feliz con lo que gana, porque ahí lleva el fruto para vivir toda su familia. Entonces, ya cuando lo vemos como personas evangelizadas, vemos las cosas de una forma diferente. Entonces, este libro, ¿qué te enseña? La sabiduría y seguir las reglas, ¿ok? Para hallar la felicidad. Fíjate, no nada más para ser feliz, sino para hallar la felicidad. ¿Sí? Y ahí está todo, ¿sí? Ahí está todo. Así de sencillo, como por ejemplo, ok, ya ahorita oración final y nos vamos, ¿ok? Es tan sencillo, fíjate, para que seas de feliz, ¿ok? En el matrimonio, por ejemplo. En el matrimonio no les ha pasado que por cualquier cosita que dice la mujer o el hombre, y se agarran discutiendo que no se hablan por 3, 4 días, por algo insignificante. ¿Sí? Tú tienes la culpa de decirle a Y vemos que no. Entonces, cuando dice mi Señor algo que a mí no me conviene, ¿ok? Yo sigo la regla, sigo la forma de ser feliz. Me entra aquí, me sale acá, ni cuenta me di. Y como no hubiera pasado nada. Es una norma, es una regla. Y es algo que tiene que hacer. Una de las normas es, ok, yo le digo a mi esposa, bien enojado, tú júzgame. Sí. Ya a las 2, 3 horas ya se te pasó. ¿Ok? Pero sin embargo, si me grita y le grito, ¿dónde vamos? A parar, dijo la canción, ¿verdad? Hemos visto todos estos libros, ¿ok? Y les he dado nada más el objetivo de cada uno. Te he dicho, ¿ok? ¿En qué fecha se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos en la palabra es solo la primera parte. Ahorita van a venir a hablarte de la segunda parte, lo que son los profetas mayores, los profetas menores, y ya no estoy diciendo más porque el tiempo se acabó. Pero, te digo dónde está la felicidad. Ahí está. Aquí está la felicidad. Porque decimos, no es un libro, es Dios mismo hablando. Porque yo cuando viví mi retiro, yo soy una persona bien egoísta, bien orgullosa. ¿Okay? Cuando viví mi retiro de iniciación, yo no acepté a Dios. Y esta Biblia, ¿ok? Con la vez de viejita así, tiene los mismos años que tengo en el camino del Señor, me la regaló una comadre mía, que se llama Chayo, ¿ok? Es mi cuñada y es mi comadre. Y todos los días me invitaba al retiro. Yo todos los días andaba borracho. ¿Okay? Pero hubo un día que me enfadó, ¿sí? Y le dije, vamos a ir al retiro para que ya no esté enfadando esta mujer. Y en el retiro me regaló esta Biblia. Y te digo, yo no acepté a Jesús como el Señor de mi vida en mi retiro. Yo acepté a Jesús en mi casa. Yo me levanto como a las 3 de la mañana y me pongo a tomar café y me pongo a leer la palabra de Dios. Ahí me lo Dios. Y me dice mi esposa, yo estaba leyendo al principio, yo que sabía de Biblia, yo no sabía nada. Y empecé a leerla y empecé a llorar. Y me dice mi esposa, ¿estás llorando? Y le digo, no, estoy cantando. El orgullo del machista. Y le digo a mi esposa, los crecimientos, ¿ok? Te estoy hablando del 87, ¿ok? Así como ves de joven. Le digo a mi esposa, para el miércoles vamos a empezar a ir a verlos, a vivir los crecimientos. En Reina de los Ángeles, que ya no existe, ese grupo ya se desapareció hace varios años. Los crecimientos eran los miércoles. Nosotros vivíamos en Orange, en Anaheim.
hacíamos 2 horas en el bendito Freeway 91, ¿ok? Para venir a los crecimientos todos los miércoles. Y desde entonces, el Señor aquí me Mi entiende. vida cambiada. Me entiende y lo entiendo. Y vamos caminando. Ponte de pie, vamos a hacer nuestra oración final. Y te voy a invitar, ¿ok? Estamos hablando de la palabra de Dios, de cómo te habla, de cómo te va. Estamos viendo de lo que hay ahí. Pero donde quiero que traigas a tu mente y a tu corazón, cierra tus ojos. Te he contado un poquitito, no hubo el tiempo de hablarte de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida.